Bendiciones, mis hermanos y amigos, agradecido del Señor una vez más por compartir con ustedes a través de esta plataforma. Pues en esta noche tendremos una hermosa reflexión bajo el tema Bajo la lupa. Es el tema que estaremos tratando en esta noche. Bajo la lupa. Utilizaremos como texto base San Mateo capítulo 5, versículos 13 y 16. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo será salada? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente. Ustedes son la luz que alumbra al mundo. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre un candelero para que ilumine a todos en la casa. Asimismo, ustedes deben ser la luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y adoren a su Padre que está en los cielos. Permítanme repetirle el versículo 16. Asimismo, ustedes deben ser la luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y adoren a su Padre que está en los cielos. Palabras del Señor. La frase estar bajo la lupa significa que una persona está vigilando, observando y siguiendo el rastro de otra. El cristiano evangélico siempre estará bajo la lupa de los inconversos y a veces bajo la lupa de nuestros propios hermanos en Cristo. Mi pregunta es, ¿debe esto importarme? ¿Debe esto interesarme? Hago estas dos preguntas porque he escuchado a algunos evangélicos decir que no les importa ni les interesa lo que las demás personas puedan decir o pensar de ellos. A diario se escuchan estas frases en las calles. Si este es cristiano, yo soy reverendo. Si esta es cristiana, yo soy pastora. La gente va a cuestionar nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos. Y esto no vamos a poder evadirlo, ni tampoco vamos a poder evitarlo. La Biblia registra en San Mateo capítulo 5, versículo 13, que somos la sal de la tierra. Y si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente. Nosotros estamos llamados a vivir una vida agradable delante de Dios, pero también a llevar una vida de buen testimonio delante de los hombres. Porque si la sal pierde su sabor, o sea, si no hay una buena conducta, un buen comportamiento, un buen proceder, una buena actitud, un buen testimonio, seremos pisoteados por la gente. Fíjense, el versículo 14 del mismo San Mateo capítulo 5 dice que nosotros somos la luz que alumbra al mundo. El versículo 16 dice que debemos ser la luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver los resultados de lo que somos. No puedo decir que soy sal cuando por mi conducta no puedo predicarle la palabra de Dios a mis compañeros de estudios. Pero tampoco puedo decir que soy luz cuando no puedo por mis conductas predicarle a mis amigos en el trabajo y mucho menos a mis vecinos. El apóstol Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 2, versículo 15, ustedes son hijos de Dios que están viviendo en medio de una generación mala y perversa. Pero ustedes deben brillar en medio de ello como estrella en un mundo de oscuridad. En fin, nosotros hemos sido llamados para brillar en medio de este mundo que vive en la tiniebla. Hemos sido llamados para llevar el mensaje de salvación.
pero debemos tener una conducta, un buen testimonio para los que viven en tiniebla, escuchen y acepten nuestros mensajes. Las personas siempre van a hablar, van a cuestionar, van a controvertir, porque lo hicieron con Jesús. Hablaron a favor y también muchos hablaron en contra. Algunos dijeron que Jesús era blasfemo, que Jesús tenía demonio, que Jesús hacía milagro porque operaba bajo la ayuda del príncipe de los demonios. Y muchas cosas más dijeron de Jesús. Pero Jesús en uno de sus mensajes, extraordinariamente, el Sermón del Monte, en San Mateo capítulo 5, versículo 11, el mismo Jesús dice: dichoso somos cuando por su causa, repito, por su causa, la gente nos critiquen, nos acusen, nos difamen, nos desacrediten y nos persigan y digan toda clase de cosas contra nosotros, pero que lo que ellos digan de nosotros sea mentira. San Mateo 5:11. Ellos siempre van a hablar, pero es necesario tener una conducta intachable delante de los hombres, porque de lo contrario no vamos a poder predicarle el mensaje de Jesucristo. Porque si ellos no ven reflejado en nosotros lo que les predicamos, no van a aceptar nuestro mensaje. A veces hay evangélicos que se juntan con sus amigos del colegio, de la universidad, con sus amigos del barrio o compañeros de trabajo que no son evangélicos. ¿Eso es malo? De ninguna manera, no. Pero sí tenemos que tener en cuenta que somos diferentes. Hay conversaciones o comportamientos que debemos evitar, porque si no lo hacemos, ellos son los primeros que nos van a criticar. Yo lo he visto. Evangélicos que por querer complacer a sus amigos hacen o entran en cosas o conversaciones no muy buenas para un cristiano evangélico. Y después, ¿quiénes salen criticándolo y despellejándolo vivo? Aquellos mismos amigos que casi lo forzaron a comportarse de esa manera. Son los que dirán: y este es evangélico. Si ayer estaba con nosotros escuchando y dando unos cuentos colorados, picantes y ardientes. Y me perdonan esa expresión, esos cuentos de Pepito. Eso no son cosas para nosotros. No podemos estar compartiendo ese tipo de cosas con personas que no son creyentes, porque mañana ellos son los que van a cuestionar nuestra conducta. Y este cristiano, pero ayer nosotros estábamos conversando y mire, yo pensaba que el varón era otra cosa. Yo pensé que el varón era más serio, pero el varón estaba dando unos cuentos ayer, mira, que ni yo sabía esos cuentos. Hermano, tenemos que tener cuidado. Nuestro comportamiento no puede ser el mismo comportamiento de la gente del mundo, de la gente que no conoce a Dios, de la gente que vive en las tinieblas. Nosotros somos luz, nosotros somos sal. Y tenemos que tener un comportamiento diferente a los demás. Hermano, hay que tener mucho cuidado sobre eso. Hay que tener una buena conducta delante de los hombres. El apóstol Pablo, en su carta a Timoteo, relata algunas cualidades que debe de tener un obispo. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7. Una de las cualidades es tener buen testimonio, porque eso siempre es lo que va a surgir. Buen testimonio de los de afuera para no caer en descrédito. Esa es una de las cualidades que le decía el apóstol Pablo en su carta a Timoteo que debe de tener un obispo. Tener buen testimonio de los de afuera para no caer en descrédito. Pero eso no solo aplica para aquellos que desean ser obispos, sino para todo evangélico en general. Porque si caemos en descrédito, ¿cómo vamos a predicar el evangelio? Si la gente habla de nuestro mal comportamiento, de nuestro mal proceder, de nuestra mala conducta, ¿cómo vamos a poder predicarle el evangelio? ¿A quién vamos a poder
acercarnos y predicarle a Jesucristo? Si nuestro comportamiento es ni siquiera los que no conocen a Cristo se comportan de esa manera. Ni siquiera ellos tienen ese mal testimonio. ¿Cómo vamos a poder predicarle? No tener un buen testimonio, no tener una buena conducta, no tener un comportamiento de cristiano evangélico será la barrera que nos va a impedir predicar el evangelio. La gente siempre va a hablar, de eso estoy claro, pero que cuando ellos hablen, que nosotros ni siquiera tengamos que abrir la boca para defendernos, que las personas a nuestro alrededor sean los que nos defiendan porque ellos ven nuestra conducta, ven nuestro buen testimonio. Hay en la Biblia un relato en San Juan capítulo 7, versículos 45 y 46, donde los líderes judíos enviaron los guardias del templo a prender a Jesús, a arrestarlo. Pues los guardias van obedeciendo la orden de los judíos, de los líderes. Y cuando ellos llegan al templo a arrestar a Jesús, no pueden arrestarlo. Pues ellos regresan donde los líderes. Al regreso, los líderes le preguntan, ¿dónde está Jesús? ¿Por qué no lo trajeron? Y usted sabe cuál fue la respuesta de aquellos soldados. Dijeron, nunca un ser humano ha hablado como él. ¿Y cómo vamos a arrestar a una persona de esa manera cuando nosotros lo escuchamos hablar? Oye, nunca hemos visto a un ser humano hablar de esa forma. Hermano, cuando tenemos buena conducta, cuando tenemos buen comportamiento, cuando tenemos un buen testimonio, no es necesario de que nosotros nos defendamos. La gente lo va a hacer por nosotros. Por eso que como evangélicos, que como cristianos, tenemos que tener un buen comportamiento. Porque eso es lo que nos va a permitir acercarnos a aquellos que no conocen a Cristo. Entonces, el buen testimonio habla. El buen comportamiento habla. La buena conducta habla. En la Biblia registra algunos hombres que elogiaron, que fueron elogiados por su conducta, por su buen testimonio. Que la gente lo respetaba, la gente lo admiraba, la gente lo quería por su buen testimonio. Tenemos primero al joven Timoteo, siendo aún joven, según Hechos 16, 1 y 2, dice que la gente daba buen testimonio de él. La gente hablaba de este joven que tenía buen testimonio. Pero también tenemos el varón Ananías, aquel varón que el Señor envió a Saulo para que él recobrara la vista. Dice que tenía buen testimonio de todos los judíos, Hechos 22, 12. El hermano Demetrio, dice el apóstol Juan, que todos daban testimonio de él. En fin, ¿tiene importancia lo que la gente pueda decir de mí? Claro que sí. Nosotros estamos llamados a dar buen testimonio, a tener buen testimonio. Nosotros estamos llamados a tener buena conducta, buen comportamiento. Porque eso es lo que nos va a abrir la puerta, repito, para usted predicarle el evangelio a otra persona. De lo contrario, si no lo hace, lamentablemente, las puertas de las personas que no conocen a Cristo nunca les va a ser abierta. Porque nunca van a creer en ti. Porque tú no tienes un comportamiento de evangélico. No tienes un comportamiento de un hombre que conoce a Dios. Entonces estoy de acuerdo con aquellas personas que tienen esa teoría que no le importa lo que la gente pueda pensar de ellos. No estoy de acuerdo. Porque nosotros estamos bajo la lupa de los inconversos y también bajo la lupa de los hombres de Dios que nos están mirando, nos están chequeando, están viendo nuestro comportamiento. Si tenemos buen testimonio o no. Tenemos que tener cuidado con eso. Y con eso termino. Con esa frase que dice, tus actos pueden ser el único evangelio que algunas personas
escuchen hoy en día lo que yo hago, mi actitud, cómo me porto. Tal vez esa sea la única manera que otras personas puedan ver en mí de que yo soy un evangélico, de que yo soy un hijo de Dios. Mi comportamiento, mi forma de ser. O sea, yo tengo que tener buen testimonio para poder hablar de la palabra del Señor. Pues no estoy de acuerdo con aquellos que dicen esta cosa. No estoy de acuerdo con aquellos que tienen esa frase que a ellos no les importa lo que la gente pueda pensar de ellos. No, eso sí importa. Eso importa mucho. Tenemos que tener cuidado. Ahora, que ellos hablen cosas de nosotros no siendo la realidad. Bueno, esos son problemas de ellos. Ya son otra cosa. Como dice la Escritura, que ninguno padezcamos por ser homicida, por ser ladrón o por entrometernos en las cosas que no tenemos que entrometernos. Que no padezcamos con eso. O sea, que lo que las personas puedan decir de nosotros, si son mentiras, pues ellos sabrán. Pero estamos nosotros llamados a dar buen testimonio, a tener buen testimonio, a que la gente vea nuestro comportamiento, a que la gente acepten lo que les predicamos, porque nuestra vida refleja lo que nosotros le estamos hablando. Bendiciones y que el Señor le bendiga mucho.